Un saludo muy especial a todos los que se unen en este domingo, la celebración del Señor. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario. Continuamos leyendo el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo primero y vamos a leer hoy los versos del 29 al 39. Les invito a que hagamos primero una lectura general y después nos vamos a detener en los versos que nos van dando a entender lo que la palabra de Dios quiere transmitirnos. Vale la pena empezar por lo que vimos, por lo que recordamos y reflexionamos la semana pasada. En ella, el domingo pasado, el evangelista Marcos nos contó el inicio de la vida pública de Jesús. Nos ha contado que un día sábado, junto con sus 4 discípulos, ha entrado en la sinagoga y allí ha comenzado a enseñar. Y sin ni siquiera abrir la boca, un hombre endemoniado que estaba allí en la sinagoga ha comenzado a gritar y a protestar en su contra. Jesús le ha dicho simplemente: cállate y sal de él. El demonio que tenía poseído a esta persona, agitándolo, salió. Ha dejado al hombre tranquilo. De frente a este hecho, todos los presentes, todos han permanecido estupefactos y han exclamado: ¿pero qué palabra es esta? Manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Se van. Han comprendido que la palabra de Jesús no deja tranquilo a los demonios presentes en las personas. Donde están los demonios no puede estar Jesús, y viceversa. Recordemos también que decíamos que por demonios no se entiende al diablo que es expulsado por parte del exorcista. No, se entiende a todas aquellas fuerzas malignas que provocan comportamientos deshumanos. Orgullo, envidia, odios, rencores, sumisión al dinero y al poder. Son estos los demonios que nos llevan a realizar acciones que no son dignas ni propias de la persona humana. Donde llega la palabra de Jesús y de su evangelio, estos demonios se van. Concretamente en los corazones, cuando entra la palabra del evangelio, los demonios no pueden más permanecer. Aquello que ha sucedido en la sinagoga de Cafarnaún es el primer signo de aquello que después Jesús hará durante toda su vida pública. Con su evangelio expulsará demonios. Esto ha sucedido en el lugar sagrado, en el lugar de la oración. Pero Jesús predica y expulsa demonios no solo en el lugar sagrado. Leamos ahora a dónde va. Recordemos que sigue siendo el día sábado. El verso 29. En el primer día de la vida pública de Jesús han sucedido algunos episodios que nos son referidos hoy por el Evangelio de Marcos. Y para acoger el mensaje que nos quiere comunicar, es importante siempre ir más allá del simple relato. Recordar que no se trata de una crónica de hechos. Todas las curaciones y todos los gestos realizados por Jesús tienen siempre un significado simbólico. Indican aquello que sucede donde llega Jesús, donde llega su palabra, su evangelio. Nada permanece ni continúa como antes. Nosotros nos detendremos, por tanto, sobre todo en los detalles significativos del mensaje que trae esta curación. Una curación que fue realizada en un lugar específico, no en una casa cualquiera, sino en la casa de Pedro. Y esto tiene una simbología que iremos descubriendo. La casa de Pedro en el Evangelio es significado, es el lugar donde se reúne de alguna manera la comunidad cristiana. Recordemos que el Evangelio es escrito después y aquí Marcos quiere simbolizar eso. El lugar donde se reúne la comunidad cristiana es la iglesia, y es en esta iglesia que se presenta una enfermedad que Jesús quiere curar. No es que esta enfermedad esté presente solo en la comunidad, esta es una enfermedad que está presente en toda la humanidad. Pero primero, antes que la palabra de Cristo
salga de esta casa, cure en esta casa. Para curar esta enfermedad en el mundo entero, es necesario que sea curada dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia. Veamos entonces ahora de qué enfermedad se trata, versos 30 y 31. Hemos escuchado entonces el más breve de todos los relatos de curación obrada por Jesús. Se trata de un prodigio muy simple. Parece que tiene muy poco que decir. Marcos no dice nada. Se trata de esos prodigios que suscitan no se trata de esos prodigios que suscitan el estupor en la gente, maravillosos, fantasiosos, llenos de espectacularidad. El evangelista pone en este relato algunos detalles simples, sencillos, que si fueran una crónica, si fueran un contarnos lo que pasó, no tendrían ninguna importancia. Pero si él lo subraya, inclusive sin estar presente, porque Marcos escribe su evangelio unos 35 años después, si allí los escribe, quiere decir, quiere dar a estos detalles un valor simbólico. Es una invitación que nos hace a leer este relato como una parábola. Primero hay que mirar quién es la persona enferma y luego dónde se encuentra. Ya hemos dicho, se encuentra en la casa de Pedro, que es la comunidad cristiana. Se trata de una mujer. Mujer, en el Antiguo Testamento simboliza a Israel y en el Nuevo Testamento a la comunidad cristiana. Tanto la comunidad cristiana representada como Israel pueden tener una enfermedad, tener esta fiebre. ¿En qué condiciones se encuentra? La fiebre la tiene postrada en cama. Aquí es donde está el meollo del asunto. ¿Quién está en cama? Está bloqueado. Es incapaz de moverse. Quien tiene fiebre no trabaja, no puede trabajar, no es útil para ninguno. La fiebre obstaculiza la posibilidad de moverse. Y quien tiene fiebre tiene necesidad de ser ayudado, de ser servido. No puede servir. No es una persona que crea. No hace nada de especial. ¿Por qué razón esta mujer se encuentra así? Pues porque tiene la fiebre. Hagamos el análisis de esta enfermedad que provoca la necesidad de no moverse, de hacerse servir. Es una fuerza negativa o maligna que afecta el cuerpo y te lleva a no servir a los demás. La fiebre te domina y no te permite levantarte. No haces nada, no te interesas por nada. No te interesa tampoco ver lo que el otro tenga de necesidad. Estás concentrado en ti mismo, piensas solo en que te sirvan, en que los demás te ayuden. Esta fiebre te lleva a comportarte de una manera opuesta al discípulo de Cristo. Es la fiebre que te inmoviliza, te bloquea tu capacidad de amar. Es decir, de servir al hermano. Espera solamente que te sirvan. Eso es lo que simboliza la fiebre. Y la encontramos, esta fiebre, propiamente en la casa de Pedro, dentro de la comunidad cristiana. Aquí vamos entendiendo entonces el significado, el simbolismo de esta curación. En el capítulo 9 está Jesús que entra con los discípulos en la casa. No en una casa cualquiera, en la casa de Pedro. Cuando llega pregunta a sus discípulos de qué cosas están hablando por el camino y ellos callan porque se avergüenzan. Habían discutido quién de ellos era el primero entre ellos, quién era el más importante, el que puede dominar sobre otros y hacerse servir por los demás. Es esta la fiebre que Jesús quiere curar, sobre todo entre sus discípulos. Antes de ir a curar a los otros, deben dejarse curar ellos, los discípulos, de esta fiebre. ¿Y quién los cura? Es Jesús, es el Evangelio de Cristo.
A nosotros llega por instinto hacernos servir y es como la tentación del ser humano de someter a otros, de que los demás nos atiendan, nos sirvan. Y es de este instinto que provienen todos los males del mundo, el robo, la calumnia, la injusticia, la guerra, vienen todos de esta fiebre. Una pregunta prefiere conocer, una pregunta que podríamos hacernos. ¿Prefiero conocer a una persona que puedo luego favorecerme de ella? ¿O prefiero conocer a alguien que sé que debo ayudarla? ¿Prefiero conocer a alguien que sé que me puede servir? ¿O prefiero conocer a alguien a quien sé que después voy a tener que ayudar? Esa pregunta es importante para poner un telón de fondo sobre esta enseñanza. Si prefiero ser servido, yo tengo esta fiebre. Si en cambio yo pienso, al conocer a alguien, en qué podría ayudarla, qué podría hacer para que esta persona pueda sanar aquello que necesita. Entonces tengo una buena salud espiritual, soy un verdadero hijo de Dios, entiendo y comprendo la misión de discípulo. Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 13, dice: sírvanse, háganse servidores los unos de los otros desde el amor. Esta es toda la ley de Cristo. Sírvanse. El servicio. Ahora vemos quién puede curarnos de esta fiebre y cómo es que la cura. El relato nos habla de los discípulos, los cuales de inmediato hablan de esta enfermedad a Jesús. Es este el primer mensaje y vale para nosotros hoy. ¿Quieres ser sanado de esta fiebre? Preséntala a Jesús, preséntala a su evangelio, porque es este evangelio el que cura tu enfermedad. Debes tener cuidado de a quién la presentas, porque puedes terminar presentándola a quien no te puede curar de esta enfermedad y que en vez de sanarte te puede hacer empeorar. El hecho de que los discípulos presenten a Jesús esta enfermedad tiene también otro mensaje importante. Antes de curar al hermano, tú habla de su enfermedad con Jesús y sintoniza tus pensamientos con los del Maestro. De otra forma, pensarás que eres tú el que sana y que lo que tú hagas será, y lo que vas a hacer seguramente va a ser empeorar la situación. Los gestos con los que Jesús cura al enfermo. Jesús no dice ninguna palabra, habla con los gestos, porque toda persona puede encontrar en Jesús una palabra en lo que Él es, sin necesidad de que diga nada. Jesús mismo es palabra. Si dice alguna cosa, es importante notar que será para enfatizar y que la dirá simplemente solo hacia el final. Siempre los gestos que hace a quien se acerca a los demás son los que manifiestan la realidad y el poder del Señor. Frente a esta mujer se acerca, abraza, la toca, la levanta. Primero se acerca a la persona enferma. Jesús no se aleja, no tiene miedo, no la rechaza. Hoy podríamos decir nosotros tanto miedo que sentimos por la enfermedad, tanto miedo que nos da acercarnos al hermano. Hoy que la misma condición de lo que vivimos nos invita a separarnos, distanciamiento social, aléjate del otro. Aquí hay un acento y es que es el verbo que se utiliza. Jesús se acerca, no la pone en tela de juicio, no se pone a pelear en contra de la enfermedad. En el mundo, de la enfermedad en el mundo, no se pone a buscar culpables, se acerca a la enfermedad. Esta es la humanidad que Jesús ha encontrado.
no se asusta frente a ella, no se asusta frente a la enfermedad del mundo. De hecho, no es nuestra bondad eh, lo que llama a Jesús, lo que atrae a Jesús. Es nuestro dolor, es nuestro sufrimiento lo que hace que Jesús se mueva con pasión. Él ha venido para curar nuestras fiebres, que nos hacen incapaces de ser humanos, de servir, de ser hermanos, de amar. Esta es la lección para el discípulo, quien ha asimilado el pensamiento y los sentimientos del Maestro, se acerca a quien tiene necesidad, se hace prójimo de quien sea que se encuentre en condiciones deshumanas. Segundo gesto, la levanta, tomándola de la mano. No se trata de una banal anotación de crónica, sino del gesto que simboliza la comunicación de la fuerza de vida en quien es débil, en quien es frágil. Cuando un hermano está en dificultades, dale una mano, inclínate sobre él y levántalo de nuevo. El verbo griego escogido por Marcos es egeiren, que en el Nuevo Testamento se utiliza para indicar la resurrección de Cristo. Simboliza o se utiliza en el momento de hablar de levantarse de la muerte, de una condición de no vida. El cristiano está llamado a repetir estos gestos del Maestro, es llamado a acercarse, a hacer resurgir a una vida nueva a cada persona que se encuentre en condiciones deshumanas. Y la fiebre la dejó. Los relatos de curación que vienen narrados en los evangelios terminan siempre con una demostración de que la persona es sanada. El paralítico toma su camillo y se va. El ciego dice, ahora veo de verdad y veo bien. La hija de Jairo comienza a comer. Signos de que son resucitados a una nueva vida. ¿Cuál es el signo de esta mujer que está curada, que ha sido restablecida completamente? Comienza a servirles, les servía a todos, no solo a Jesús, ha comenzado a servirles. La nueva vida se ha manifestado en el servicio, en el interés por la necesidad del hermano, en el preguntarse qué puedo hacer por el que está a mi alrededor, por el que tiene necesidad de mi ayuda. ¿Has sido curado? No se trata de que ahora hagas más oraciones, esto es importante, pero el signo de la sanación es que comienzas a amar. Entonces eres un resucitado. El servicio es la característica del verdadero discípulo, de aquel que ha venido a servir y no a ser servido. Y ahora la palabra que ha curado dentro de la casa de Pedro sale de esta casa y sobre la puerta encuentran para atender esta palabra a la humanidad enferma. Son todos los enfermos de la ciudad que representan a todos los habitantes de la humanidad entera, que ahora se esperan que de aquella puerta salga el Maestro, su evangelio, su palabra, porque es esta palabra que cura los males de la humanidad. La economía tiene sus propias leyes, por ejemplo, pero estas leyes a veces son crueles y no crean humanidad, no curan a la humanidad dolida, sufriente. La política sigue sus propios principios, que son intereses para el pueblo y son intereses para la nación, pero sabemos también que no siempre es humana, que la política no siempre vela por el sufrimiento y la necesidad del otro. Con nuestro egoísmo no pensamos ahora en las generaciones venideras. Cada vez nos hemos enfermado más y la fiebre de la indiferencia golpea cada vez más nuestra humanidad. Esta humanidad se espera que de la casa de Pedro, de la iglesia, de la comunidad cristiana, salga una bella palabra que cure la fiebre,
que es lo que provoca todas las desgracias, todas las desigualdades. Sigamos adelante. Leamos ahora qué sucede cuando la palabra sale de la casa de Pedro. Versos 32 al 34. Está llegando el final de este día. Es el atardecer. Recordemos que el atardecer en la Sagrada Escritura y para el hebreo es signo en la vida del ser humano de aquel momento en que comienzan a llegar las pruebas, la oscuridad. Es cuando es más difícil caminar, es cuando comenzamos a tropezar. Es signo de cuando llega la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Es el signo de cuando va llegando el pecado. Cada uno de los momentos del día tiene un significado. Y este es el atardecer, ese momento difícil de prueba en que tropezamos, en que nos cuesta caminar. Estamos hablando de un día en la vida pública de Jesús. Durante este sábado la gente ha cumplido ya la norma, una norma que prohíbe trasladarse a muy lejos, una ley que prohíbe cargar cosas, una ley que prohíbe curar enfermos. Una vez llega el atardecer, comienza el primer día de la semana, porque es diferente el día judío, el día hebreo, al día como lo tenemos nosotros. Es el atardecer donde ya comienza el nuevo día. Y todos comienzan a trasladarse y conducen delante de la puerta de la casa de Pedro a los que están enfermos. Los conducen allí porque saben que está presente aquel que puede sanarlos. Llevan a todos los enfermos. Es importante este detalle. Los enfermos no van solos. En el Evangelio hay algunos pocos que salen solos. Son todos prácticamente llevados por otros. Son llevados donde Jesús, por alguien que se ha dado cuenta de la necesidad que tenía el hermano. Una necesidad de encontrar esta palabra que puede sanar todas las enfermedades. De hecho, excepto los leprosos, como lo veremos el próximo domingo, no pueden ser acompañados por ninguna persona, porque ellos son impuros. O la mujer que tenía flujos de sangre, es ella que directamente va donde Jesús. O también la mujer que es sirofenicia, de Tiro y de Sidón, porque es una pagana. Todos estos son impuros, entonces por eso no pueden ser acompañados. Y van solos donde Jesús. Los demás enfermos, la gran mayoría, la gran cantidad, vienen acompañados. Hay otro que los trae, alguno que se ha dado cuenta de su condición y los lleva donde aquel que puede realmente curarlos. Es el Evangelio, es la palabra que sale de la casa de Pedro, es la palabra que sale de la comunidad cristiana. Esta es una imagen muy especial. La palabra de Dios que sale de la iglesia, de la comunidad cristiana y que llega a la humanidad entera para sanarla. Y Jesús cuando sale cura a todos los que tienen necesidad de ser sanados y no les permite hablar a los demonios. Los demonios, lo hemos dicho, son todas aquellas fuerzas de muerte que están presentes en el ser humano, estos instintos que nos llevan lejos del amor de Dios. ¿Por qué no pueden hablar? Porque Jesús está al inicio de la revelación de Dios, porque Él los ha hecho callar, porque frente a Él ellos no tienen ninguna palabra. Podría ser alguien equivocado, porque las personas podrían tomarlo como un curandero, uno de tantos curanderos, o una persona de la cual es necesario hacerse amigo, porque podría darme prestigio o fortuna. Jesús no permite hablar a los demonios, y no habla a Él, sino hasta que haya revelado su rostro de una manera definitiva, de una manera que no se equivoca. Sobre la cruz, allí Jesús nos lo ha dicho todo. Nos ha dicho más de lo que podría decirnos con su palabra. Nos ha dicho más de lo que podría decirnos sobre sí mismo. Nos ha demostrado que es un Dios amor y sobre todo el hombre resucitado,
aquel que ama hasta donarse a sí mismo. Quien ha comprendido esto puede hablar de él, pero si no se entiende hasta dónde ha llegado su amor, es mejor no hablar de él. Se concluye entonces esta jornada que Marcos coloca al inicio de su evangelio. Fíjense que no hemos salido del primer capítulo, porque indica cómo serán después todas las jornadas. Ha sido un día en la vida de Jesús, bastante trabajo, arduo trabajo, varias confrontaciones, pero sobre todo una posibilidad de anunciar su mensaje y de sanar los corazones. Ahora es noche, todos van a descansar. Leamos entonces cómo inicia el día siguiente, versos 35 al 39. Ahora Marcos nos dice cómo Jesús inicia cada una de sus jornadas con la oración. Y la oración no es simplemente la señal de la cruz que podemos darnos al iniciar el día o antes del partido o antes de comer o de iniciar un viaje. Esto es un gesto bueno, un gesto bello, pero la oración de la mañana significa ver junto con el Señor la jornada que nos espera, que está por comenzar. Significa escuchar de Él cómo debemos vivir esta jornada. Si oro en la mañana, yo escucho al Señor que me dice cuáles son los hermanos que estoy llamado a servir y con cuál disposición me debo acercar a ellos. Recordemos que así como el atardecer tiene un significado, el amanecer también, la madrugada, es el lugar donde se van despejando los miedos, los temores. Es el lugar donde voy haciendo a un lado el pecado, donde puedo volver a ver claramente. Es un momento muy especial para el encuentro con el Señor. Es el tiempo del Señor resucitado. Nosotros, si salimos a orar desde temprano, no podemos decir que no sentimos la palabra de Dios que nos habla, porque si somos discípulos, si conocemos el Evangelio, sabemos que Él, cuando nosotros le presentamos nuestros problemas, seguro sentiremos y sabremos lo que Él nos dice. Pero si en cambio no oramos a lo largo de la jornada, el día simplemente pasa sin sentido y agotados finalizamos el día y no nos permitimos que el Señor santifique nuestro tiempo y nuestra jornada. Tal vez ganamos un poco más de dinero, un peso más, que después será necesario invertirlo para curar el estrés, la ansiedad, la desesperanza. Es esto lo que le sucede a Pedro, que en la mañana no ora, por esto está agitado, es ansioso, porque cuando sale de casa sin oración, encuentra delante de la puerta tanta gente, toda la gente que espera su servicio, espera a Jesús y a su palabra que cura, y él no lo tiene, Jesús no está. Pedro entonces le dice, hay tanto por hacer, todo el mundo te busca, y aquel que dirige la tarea no está, se fue a orar. Pedro todavía no está curado de la enfermedad de la fiebre, piensa tener bajo su disposición a Jesús y de alguna manera manipula la fe, manipula la religión, quiere adoptarlo a sus propios sueños, sueños de poder y de reconocimiento. Corre detrás de Jesús, corre rápido. El verbo empleado es katadioko, que significa encerrar, tomar para sí, posesionarse. Una persona de alguna manera desesperante. Pedro no ha orado, está agitado, no tiene paz en su corazón está caliente, está enfebrecido. Esta es la primera incomprensión que se dará entre Jesús y sus discípulos. De hecho, Pedro inicia con una recriminación a Jesús cuando lo encuentra. Le dice, pero ahora que nos estamos haciendo famosos, ahora que vamos teniendo un prestigio, tú te vas y nosotros estamos entregando nuestra vida
te estamos siguiendo y tú te vas. Esto es más o menos lo que Pedro quiere decirle a Jesús. Es la enfermedad presente hoy en tantos cristianos que quisieran ver a Jesús en disposición para sus proyectos, para sus sueños, para sus necesidades, que quisieran de alguna manera manipular la fe, la religión, manipular a Jesús. Cuando nosotros tenemos necesidades, nosotros oramos a Jesús y Él debe acudir a nosotros, debe estar para nosotros. No, no funciona así. No se le puede forzar a hacer aquello que nosotros queremos. Él con su palabra nos indica cómo nosotros estamos llamados a vivir como discípulos, como hijos de Dios. Pedro tendrá un largo camino que recorrer y muchas cosas que quebrantarán su corazón y su alma, le enseñarán lo que implica el seguimiento de Jesús. El razonamiento humano es como el de Pedro, detenerse, gozar del acontecimiento, del prestigio adquirido. Jesús mira, se enfoca en el servicio al hombre, al ser humano, en el valor de la persona, de cada hombre. La luz de la palabra salva y debe iluminar a cada persona. Y la invitación es a tomar conciencia de que el discípulo tiene un mundo nuevo por construir. No debe detenerse frente a la gratificación, al aplauso o al éxito personal. No es por esto que se sigue a Cristo. Se sigue a Cristo y se es llamado a anunciar a cada hombre esta palabra que cura de todas las enfermedades. Esta es nuestra misión. A esto estamos llamados. Luego el Señor se va con sus discípulos. Tiene que seguir anunciando. Ha venido a eso, a sanar y a anunciar. Los discípulos irán aprendiendo que esa también es su misión, anunciar y sanar. Nosotros, hoy, discípulos del Señor, hombres y mujeres de Dios, estamos llamados a eso, a sanar y a anunciar. Que el Señor nos permita reconocernos como discípulos, entendiendo el llamado del Señor, no buscando nuestros propios intereses, sino tratando, descubriendo la llamada a ser humanos, a servir, a amar de verdad, hasta dar la vida, la donación de sí mismos. Un feliz domingo para todos.